¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en directo. Laura, Iván y Jordi me van a confirmar si lo estamos, porque yo veo a Yolanda por un lado y a mí y a Yolanda por el otro. Es decir, pantalla partida. Veo dos veces a Yolanda. Y no sé si eso es normal, si estoy en directo, si no. Y no veo el chat, Laura. Hoy estamos con un programa distinto y estará Laura en remoto cogiendo las preguntas, pero yo no las puedo ver. Y me confirmas que estamos en directo, Laura. Eso es un ok, ¿eh? Me espero unos segundos, ¿eh? Y así también vais entrando a los que no sois puntuales. Y a los que sois puntuales os pido perdón. Y Yolanda, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Estamos en directo? El chat. Laura viene a decirme a ver dónde está el chat porque estamos en un nuevo formato. Y Jordi y Iván me pueden confirmar que estamos en directo. Sí, ¿eh? Vale, vale. Es que veo a Yolanda dos veces. Esto es normal. Ellos la ven una vez. Vale, vale. Y el chat, Laura, ya me lo vas escribiendo por email o ya buscamos la manera. Y así yo también sabré un poco si, por ejemplo, Laura, por Hangout me escribes, cuánta gente tenemos conectada. Que es que, claro, este nuevo sistema a mí me parece estupendo, pero no sé si estáis y es un rollo. Normalmente te va poniendo, tanta gente se va sumando. Pero bueno, esto es de profesionales, porque aparte de que se ve bien y todo, esto no es un YouTube con un enlace que podríais enviar y reenviar. Aquí estáis solo los que formáis parte de la comunidad de Soy como ets el que menges y esta es la idea. Y siento no hablar catalán esta noche, sabéis que es catalano parlante también Yolanda, pero hay directos este año que cuando los haga yo haré doblete, pero a los invitados me sabe mal pedirles hacer doblete porque me consta que todos entendéis bien el castellano. Entonces, hacemos una sola versión, hemos acumulado todas las preguntas que nos han llegado de Soy como y ets el que menges y hacemos que Yolanda lo cuente una sola vez porque en la segunda ya sufro y digo, ya haré doblete yo en los directos en que sí que me veréis hablar catalán. Hoy vamos a hablar del ciclo menstrual, vamos al trapo, vamos a situarnos, vamos a hablar unos 45 minutos y el resto nos estaremos aquí contestando preguntas del directo de ahora mismo y de las que nos habéis mandado por correo, que tenemos también unas cuantas. Y además se tocan muchos temas. Yo lo que os pido es primero escuchar la charla, guardaros la pregunta o si os viene os la apuntáis y al final, y si no, Laura las irá recogiendo, pero creo que os vamos a contestar muchas cosas durante la charla. La idea es que pongamos el ciclo menstrual en la agenda, que nunca se ha puesto. Yolanda es de las personas, psicóloga y naturópata, sabéis, de nuestro equipo experta en salud femenina, que nos ayuda a reconectar con eso. Hay frases muy suyas que esta noche saldrán, como que las mujeres somos cíclicas o como mínimo deberíamos serlo. Hoy vamos a entender el ciclo menstrual hasta tal punto que las reflexiones más filosóficas, pero también las más prácticas, te las vamos a pedir, Yolanda. Y vamos a empezar por el principio, aunque seamos muy breves, y ya empiezo preguntándote que nos definas según tus criterios y con ese amor que le pones a las palabras, ¿qué es el ciclo menstrual? Bueno, antes de nada, saludaros a todos. Gracias por invitarme a poder hablar de este tema que tanto me gusta. Y vamos directamente a las preguntas. Mira, el ciclo menstrual, además, es algo que genera mucha confusión. Es un periodo que se repite de manera periódica en las mujeres entre el momento de nuestra primera menstruación, la menarquia, y el de la última menstruación, que es la menopausia. Es un proceso que repetimos de manera regular. Lo ideal es que luego hablaremos que sea lo más estable posible y en el que se suceden toda una serie de fases que tienen unas características que es importante conocer porque nos van a ayudar a gestionar mucho mejor nuestra vida. Entonces, cuando hablamos del ciclo, y esto es importante porque a veces en la consulta de la ginecóloga y demás os preguntan, el ciclo se empieza a contar desde el primer día que sangras hasta el día antes del siguiente sangrado. Los días que pasan en el calendario, eso es lo que llamamos tu ciclo menstrual. No solo es el momento que sangras, es ese periodo que pueden ser pues 26, 28, 30, 32, cada mujer tiene una duración. Muy bien. ¿Qué pasa durante el ciclo menstrual? Pasan montones de cosas. Hay una especie de baile que viene orquestado por las hormonas y diríamos, para hacerlo lo más fácil posible y lo más práctico y para que hoy nos quedemos con ideas muy generales y que podamos ser expertas en nuestra vida y en nuestra ciclicidad, hay como 4 fases fijas por las que todas pasamos
y para que utilicemos alguna metáfora que nos ayude, es algo así como si cada ciclo pasáramos por las 4 estaciones. Ahora justo esta noche inauguramos el otoño, si no lo tengo mal entendido. Sí, sí. Y luego pues vendrá el invierno, la primavera y el verano. En nuestro caso ocurre lo mismo, hay como 4 fases preestablecidas que están separados por los 2 grandes eventos del ciclo menstrual, que uno es la ovulación, el momento en el que el óvulo sale a la búsqueda del espermatozoide, y el segundo es la menstruación. Con el tema del ciclo, Nuria, sí que me parece muy importante entender, porque todas las que estamos aquí seguro que somos mujeres que nos consideramos muy modernas, muy independientes y demás, y es importante que para entender bien de todo lo que vamos a hablar hoy nos pongamos en un lenguaje de la biología. Y aunque igual nosotras no tenemos ningún interés en tener hijos, o yo ya los he tenido y no quiero tener más, o lo que sea, el cuerpo todo el rato está trabajando y el ciclo está organizado con una única finalidad biológica, que es la procreación. Y aunque esto a nivel social nos suene fatal y nos haga sentir que no podemos estar en el lugar que nos corresponde como mujeres, desde el punto de vista social podemos elegir lo que queramos con nuestra vida, pero desde el punto de vista biológico es importante que nos amiguemos con nuestras hormonas. Que no estemos en lucha con este discurso, que nos parece hasta machista, ¿no? A veces, oye, como si yo solo fuera un órgano reproductor, ¿de qué vas? Y lo mejor es conciliarnos con eso y querernos y querer estas cuatro fases, que si te parece, Jordi, tenemos un gráfico que tú lo tienes muy por la mano, que a mí me gustaría que un poquito nos dieras ahí algunas pistas de encima del gráfico y después iremos a la alimentación en cada fase y después en la gestión vital, o sea, el resto, en cada fase de nuestra vida, cómo lo debemos acompañar bien. Pero de entrada, si ponemos este gráfico, a ver. ¿Y tanto? Claro, fijaros la complejidad por la que pasamos en cada una de nuestros ciclos, ¿no? Si os fijáis en la parte de abajo hay los días. En este caso hemos puesto una gráfica estándar de un ciclo de 28 días, luego veremos que puede haber variación. Y cada uno de los títulos que veis a la izquierda corresponde a los diferentes ciclos por los que pasamos. Por tanto, fijaros que somos un ciclo dentro de un montón de ciclos que se simultanean y que van sucediéndose. Empezamos por la parte de arriba, que son las 2 hormonas que más marcan el proceso del ciclo, junto a las que veis en tercer lugar. Las 4 hormonas que vemos, que es la FSH, LH, estrógenos y progesterona, son las protagonistas de nuestro ciclo. Unas vienen secretadas por la hipófisis, desde nuestro sistema nervioso, y las otras vienen secretadas por nuestro ovario, desde lo que se conoce como el sistema reproductor. Entonces, fijaros que en el caso de los estrógenos, en el tercer apartado, los estrógenos empezamos en el momento de la menstruación, que están muy, muy bajitos, van haciendo una curva, suben, y la raya vertical que veis en la zona central de la diapo es la que corresponde a la ovulación, ese momento en el que el folículo sale del ovario para ir a la búsqueda del espermatozoide. Ese es el momento álgido de los estrógenos, fijaros que es cuando están los estrógenos más altos, y todo esto irlo recordando o haceros un dibujito, aunque luego tendréis esta información, para que luego la podáis entender mejor cuando hable de la gestión vital y de la alimentación. Ese momento en el que el estrógeno está súper alto es lo que da la señal y se da el pico de la FSH y la LH. Fijaros que la FSH y la LH, que no hace falta que las recordemos, son 2 hormonas que son como muy vagas, entre comillas, solo trabajan un par de días al mes, están en un estado bastante basal y estimuladas por los estrógenos, sube la FSH, sube la LH y es lo que permite la ovulación. Si alguna está en búsqueda de fertilidad, esta LH es la que detectan los test, estos que nos hacemos a mitad de ciclo para saber si estamos ovulando. Luego veis que los estrógenos vuelven a descender y fijaros que hay una línea más flojita, que es la de la progesterona, y fijaros que la progesterona, que ha estado dormida, empieza a subir en esta segunda fase mientras los estrógenos van bajando. Esta parte, este baile estrógenos y progesterona, es clave comprenderlo porque da solución a la mayoría de preguntas que yo me encuentro en consulta, de dolores y demás, que luego podemos hablar. Fijaros que no solo pasa esto a nivel hormonal, sino fijaros lo que pasa en vuestros ovarios. Cada ciclo se van madurando X óvulos hasta que uno es el que, digamos que es el óvulo ganador, que es el que estaría disponible para la reproducción. Pero fijaros el ciclo uterino, que es lo que pasa dentro de nuestro útero, cómo empieza un proceso durante la menstruación en el que se descama, que es todo eso que va cayendo cuando tenemos el sangrado,
cómo se queda en un estado más lineal, de hecho si vamos al ginecólogo el grosor del endometrio cambia, y cómo luego vuelve a ir creciendo, creciendo, creciendo para esa posible anidación. Todo eso que crece, fijaros que está estimulado por los estrógenos. A más estrógenos también hay un mayor crecimiento del endometrio, por eso aquellas que igual tenéis los estrógenos más bajos, también cuando vais a la ginecóloga, el endometrio es más lineal. Todo eso pasa, incluso fijaros abajo, que es lo que pasa con nuestra temperatura corporal. La temperatura corporal, ni siquiera nuestra temperatura corporal es estable. Se modifica entre una fase y la otra, subiendo hasta por lo menos medio grado. Fijaros todo lo que hace nuestro cuerpo en silencio, tranquilamente, o debería hacer en silencio. Entonces, cuando este ciclo funciona bien, cuando todo esto que os estoy explicando funciona a la perfección, no hay dolores, no hay problemas y no hay muchos de los síntomas que nos encontramos en consulta cada día. Por el flujo, pero antes que no me olvide. Yolanda está preparando un libro sobre ciclo menstrual que va a ver la luz en 2022, seguro, con Penguin Random House Mondadori. Eso de entrada, o sea, es una súper experta, hace años que estamos esperando este libro sobre alimentación y ciclo menstrual y digo, al menos una masterclass, dame algo antes del libro, que esto que se nos está haciendo muy largo. Y aparte, ahora que hablabas de la temperatura, de medir la temperatura, de cuando sube, ¿no?, en el momento de la ovulación y que las mujeres nos podemos medir esta temperatura cada mañana del mundo, esto lo cuentas muy bien en el curso Alimenta tu fertilidad, que tenemos desde hace años y siempre lo tenemos disponible para las parejas que no, de forma natural no se quedan embarazados, que aún no están pensando en una reproducción asistida, en un tratamiento más intervenido y quieren probar de hacer cambios más orgánicos en su vida. Y nos ha dado grandes alegrías este curso, grandes embarazos, impresionante. Hasta te han parado en el metro para decirte, fuiste tú. Somos 3 aquí los papás y mamás del bebé. Y os lo recomiendo, va a estar actualizado, vamos a poner mejor las gráficas de temperatura basal también próximamente, y también próximamente volverá Natural Fit, que es el otro curso que tenemos contigo, ya para gente que está en un proceso de FIT, en un proceso in vitro que quiere acompañar un cambio profundo de hábitos que puede también ayudar a mejorar el proceso y a garantizar un poco el éxito. Pues lo decía por eso de la temperatura, que yo me acuerdo que siempre como paciente, y muchas del equipo lo recuerdan, que da pereza, también te lo digo, da pereza levantarte cada mañana que no te tienes ni que levantar, estás ahí quieta, sin hacer nada, y lo primero, pam, termómetro, libreta, hoy 36.2, y tienes que ver, pum, en el momento de la ovulación, que es en aquel momento en el que muchas mujeres dicen, pues me acabo de dar cuenta que no ovulo, o que algo pasa, el X, ya lo hablaremos, si tenéis dudas sobre eso también nos preguntáis, porque es una medida un poco del siglo pasado, que digo, cada día tal, apuntar, pero es eficaz, es muy fiable y tú sigues confiando mucho, ¿verdad?, en eso. 100%, y no solo como herramienta de fertilidad, sino como una buena herramienta de método anticonceptivo, con una fiabilidad cuando está aplicado bien hecho del 98 o el 99%. O sea, realmente es que hay muy pocos momentos del ciclo en el que nos podamos quedar embarazadas, y hacer la gráfica no solo por fertilidad, sino por conocerte, es que es genial. O sea, al final el ciclo es algo que repetimos más de 500 veces a lo largo de nuestra vida. O sea, cualquier cosa que repitas 500 veces, ¿cómo puede ser que lleguemos a la menopausia sin ser expertas? Hay veces que como que me enfado con esto. Bueno, en tu diario personal estaría seguro cada mes una gráfica para llevar un poco la cronología de los hechos, igual que te apuntas cuando haces un diario, pues lo que has desayunado, comido, cenado, ¿no? Lo mismo. Sí, sí. Totalmente, y no solo para el tema de la gráfica, que nos da una información muy desde la parte más médica, entre comillas, nos viene fenomenal para saber si los estrógenos están bien, la progesterona, lo que sea, sino también hacer un diario de cómo estoy emocionalmente en cada una de las fases. Esto me parece que es una herramienta de autoconocimiento brutal. De hecho, yo en las sesiones de acompañamiento emocional lo primero que pregunto es en qué fase estás del ciclo, para poder exprimir mejor. Es mi gran asignatura pendiente, o sea, no lo hago, ¿vale? Y cada vez que quedo contigo es como lo voy a hacer y no lo hago. Venga a procrastinar, venga a procrastinar. Y este domingo me vino la regla y digo, vuélvete a bajar esas maravillosas apps, que hay un montón, de seguimiento del ciclo,
En plan, ahora ya es al menos para saber, ¿no? Porque a veces no notamos estas fases de las que hablaremos ahora. Y estás ahí que pasa el mes y dices, ya no me acuerdo de cuándo me tiene que venir la menstruación, o que no te reconoces o te pasan cosas a nivel emocional y que hoy las vas a situar en cada fase. Me parece muy poderoso, con lo cual ahí en el diario apuntar también el primer día de sangrado, porque después ya, si conocemos las fases, nos será más fácil. ¿Cómo tiene que ser el flujo? ¿El flujo de la ovulación o el de la menstruación? El de la menstruación. Vale, importantes cosas del ciclo. Tiene que ser regular. Con cuanto más regular sea, mejor. Y el sangrado tiene que ser rojo, como cuando nos sangra la nariz o nos hemos dado un golpe, que sea líquido, pero no acuoso, que no haya coágulos, que venga de golpe y se vaya de golpe nuestra menstruación, no esto de estoy 3 días para empezar a sangrar, 3 días para irme, tardo unas horas evidentemente en que empiece a sangrar, pero el día que digo hoy me ha venido la regla, ese día ya empiezo con la copa, con la compresa o con lo que utilice. Tiene que ser sin dolor, de hecho no puede haber dolor en ninguna de las fases del ciclo, ni en la ovulación ni en la pre. El dolor no es algo que esté relacionado con el ciclo menstrual, es algo normal, sinónimo de frecuente, pero no normal de sinónimo de fisiológico. ¿Y por qué pasa eso de que tantas tengamos dolor? Hay muchísimas razones que podríamos decir, ¿no? Una de ellas es todo este desajuste hormonal, tanto problema de estrógenos como de progesterona o el desbalance entre ellas. También puede haber problemas de dolor secundario, ¿no? Derivado de patologías como pueden ser quistes, miomas, endometriosis o patologías varias que podamos tener. Luego hay también, para mí, una carga muy potente emocional en relación con el ciclo menstrual. Casi ninguna hemos tenido una vivencia, una explicación del ciclo menstrual de una manera positiva. Ahora, por suerte, las cosas están cambiando y las niñas que empiezan a menstruar ahora reciben otros inputs. Pero cuántas chicas de mi generación, el mensaje que recibían era pobrecita, qué pena me das, prepárate para sufrir, qué dolor, o ahora qué preocupación porque te vas a quedar embarazada. Es muy raro haber recibido de mi generación hacia atrás mensajes positivos respecto al ciclo menstrual, y eso ya nos condiciona a que es algo negativo y no poderoso, que es lo que a mí me gustaría que nos conectáramos. Bueno, después hablaremos de dolor otra vez, seguro. ¿Y cómo se siente la ovulación? Porque hay gente que no la siente. La ovulación se ha de sentir, pero no con dolor. Lo sentimos por varias razones. Una es porque nuestro flujo cambia y tenemos el flujo más similar a lo que se llama una clara de huevo, es decir, cuando sangramos nuestro flujo sería la sangre, después hay un periodo en el que más o menos tenemos un periodo de sequedad, que no es sequedad porque la vagina siempre está lubricada, pero no vemos tan frecuentemente el flujo, y hay un momento alrededor de la ovulación en el que sí que hay mucho flujo y en el que incluso si el flujo está muy presente puedes hacer pipí y ves cómo cae directamente un hilo de flujo. Esa es la primera razón. Después también lo notamos por cambios en el cuello de útero. Cuando estamos ovulando, nuestro cuello de útero está más alto, justamente para permitir ese paso de los espermatozoides, y podemos ver, incluso con un espejito, un espéculo, que nuestro cuello de útero está abierto. Esto, si queréis, podéis mirar imágenes en internet y realmente se ve el orificio. Es decir, nuestro cuello de útero solo se abre durante 3 periodos, o para dejar salir el sangrado, o para dejar entrar el espermatozoide, o en el momento del parto. El resto siempre está cerrado, y entonces acostumbrarnos a mirarlo, primero que es muy poderoso conocerte por dentro, ya no solo de cara a la sexualidad, sino en general, y después porque puedes descubrir estas cuestiones. Y luego hay todo un tema más emocional que es muy evidente, porque ahora veremos que es el momento superpower, Wonder Woman, que tenemos todas. Entonces, emocionalmente hay unas características que las vemos, pero físicamente sería el flujo y sobre todo el cuello del útero, que está un poquito más elevado y más abierto. Aparte de que la piel está mejor que nunca, que tengo muchísimas ganas de hacer muchísimas cosas y demás. Para ser mujeres cíclicas, ¿qué hábitos debemos tener para tener un ciclo sano? Porque entiendo que ser mujer cíclica es... ¿Qué es ser mujer cíclica? Cuéntalo. Mira, ser mujer cíclica aquí es un poco hablar de las dos polaridades, ¿no? La polaridad más lineal, que es en la que se mueven, de hecho todos tenemos, tanto hombres o mujeres, aquí no hablamos de un tema de género, o sea, todos tenemos esta polaridad masculina o femenina, pero diríamos que en general, cuando nos referimos al tema de las hormonas sexuales, las mujeres somos cíclicas y los hombres somos lineales.
La ciclicidad implica proceso, implica cambios, implica flexibilidad. Desde el punto de vista emocional, incluso la polaridad femenina tiende más a la colaboración, tiende más a disfrutar del proceso. La polaridad masculina, de hecho, tiende más a disfrutar del resultado y es más competitiva que colaborativa en general. Entonces, ser cíclicas, primero, es aceptar lo que somos. No es mejor ni peor ser cíclicas, pero es lo que somos. Y si eres cíclica y estás enfadada con tu ciclicidad, vas a estar enfadada toda tu vida. Es como si nos enfadáramos porque hay día y noche o porque hay primavera, verano, otoño e invierno. Es lo que hay. Y cuanto más amigado estés, a mí me da una pereza tremenda ahora sacar los abrigos, estar en casa, pero es que es lo que toca y la naturaleza lo necesita. Entonces, ser cíclica es entender que vas a pasar por una serie de cambios recurrentes, que en algunos, en función de tu personalidad, te vas a sentir más cómoda que en otros y que todos son necesarios. Y también es comprender que vivimos en una sociedad que no está diseñada de forma cíclica. Y aquí es donde viene el problema. El problema no es que nosotras tengamos una tara. El problema es que nos toca vivir en una sociedad que se ha diseñado desde un modo absolutamente lineal. De hecho, los hombres, ¿no?, para generalizar ahora, sin entrar en temas de género, en este sentido lo tienen más sencillo porque sus hormonas tienen una serie de fluctuaciones durante el día y, por tanto, ellos pueden regular su día a día con un horario de reloj, diríamos. Nosotras no nos sirve solo el reloj, necesitamos un calendario, porque no estoy igual en una fase que en otra. Hay gente por eso que no está conectada y tampoco toma decisiones, ni se pone reuniones, ni decide su vida en función del ciclo, cosa que sería bastante inteligente. Bueno, es inteligente intentarlo adaptar, pero siempre hemos de pensar que nosotras podemos gestionar el ciclo. Es decir... que nos sale de natural, que si estamos conectadas es como que fluye, ¿no? Exacto. Mira, estoy ahora lo hablaremos de la gestión vital, pero en plan, estoy de recogida, tengo ganas más de estar sola, ahora estoy más sociable. Sin darte cuenta pasa, ¿no? O sea, si tú tienes un ciclo sano, no hace falta. Mira, esta es la semana que estoy en esta fase y como estaré sociable voy a llamar a todas mis amigas. Probablemente ya pasa, ¿no? Ajá. Pasa tal cual, pero si lo sabes, hay cosas que puedes empezar a programarte, que ahora lo hablaremos y que es muy interesante. Hoy lo sabremos y es guay, pero antes... hábitos, dime. Antes de los hábitos, yo creo que es importante remarcar que yo estoy explicando todo esto de las fases, pero no como si fuéramos esclavas de las fases. Las fases están a nuestro servicio. Ahí es cómo funcionan las hormonas y cómo diríamos que estamos en el momento más óptimo. Pero eso siempre se tiene que poner dentro de un contexto, porque aunque en ovulación somos Wonder Woman y estamos mejor que nunca, si en ovulación te acaban de despedir, has roto con tu pareja o has perdido un familiar, ahí nadie es Wonder Woman. ¿Vale? Entonces, siempre las fases están modificadas por tu contexto vital. Luego cuando como la carta astral, ¿no? Que es como aquí tienes el ADN, pero después pasarán cosas y no tiene por qué ser tal cual. Exacto, pero igual que la carta astral te da una información de autoconocimiento y te da una información sobre la que tú puedes actuar. Y desde ahí eliges, porque la vida es como es y tú no siempre vas a poderte poner una reunión en la ovulación, que sería lo ideal, o negociar un incremento de salario en el momento de la ovulación. A veces lo negocias sangrando, en plena menstruación, porque es lo que toca. Y somos mujeres con capacidad de gestionarnos de maneras lineales. El tema es que vivir de manera lineal tiene un coste muy alto para nosotras. Es decir, ¿podemos ser lineales? Claro, porque vivimos en un mundo lineal que no está hecho a nuestra medida. Vivir siempre lineal, acabas pagando un precio. Muy bien. Vamos a los hábitos. De entrada generales, para un ciclo sano y después entramos primero en la alimentación, fase por fase. Para mí lo primero es convertirte en una experta en ti misma. Entender bien cómo funciona, entender esta gráfica, entender la fisiología, entender lo que ocurre. Después, a nivel de alimentación, evidentemente, todas las que estáis aquí, pues si coméis al estilo ets el que menja, soy como, pues seguramente estáis comiendo de una manera adecuada para el ciclo menstrual. ¿De qué vamos a hablar ahora? De matices en cada una de las fases para que aún sea más perfecto. Pero en realidad la alimentación que soporta el ciclo es lo de siempre, comer lo más sano posible. En realidad lo que soporta el ciclo es los hábitos saludables. A pensar que el ciclo está constituido para podernos reproducir y reproducirnos es un privilegio dedicado a los cuerpos más sanos. Aunque hay casos y todas nos explicaremos esta que no sé qué, que tiene malo, pero en general la reproducción es una consecuencia natural de estar sana. Por tanto, todo lo que nos ayude a estar sanas
nos va a ayudar al ciclo. ¿Y qué nos ayuda a estar sanas? Por eso tenemos que ser expertas en nosotras mismas, porque a una le ayudará a estar sana quedar un montón con sus amigas, tener una tribu tremenda, y otra necesita tener las tardes libres, dormir una siesta. Entonces, todo lo que te aporte salud son tus pilares para el ciclo menstrual. En líneas generales, comer bien, hacer ejercicio, cuidar tu microbiota. Y una de las cosas más importantes para el ciclo, para mí, que además en los últimos podcasts que has hecho, Nuria, has salido mucho y me encanta, es la adaptación al ritmo circadiano. El ritmo circadiano está por encima de toda nuestra cascada hormonal, y si no estamos adaptadas al ritmo circadiano empezamos a tener problemas. De hecho, muchas de las personas que vienen a consulta y que trabajan a turnos tienen dificultades en el ciclo menstrual muchas veces. Y después está usar productos de higiene menstrual respetuosos con tu vagina. Antes has hablado de la copa o la compresa. No has dado margen de maniobra para un tampón. O sea, ya te ha salido. Tendría que ser un poco eso, ¿no? Ajá. Sí, porque al final la comodidad que nos da un tampón es la que te da la copa menstrual, de una manera mucho más respetuosa para tu vagina, excepto en algunos casos muy concretos, hay un prolapso o alguna historia así. Y en el caso de que uses tampones, úsalos por el mínimo tiempo imprescindible, pues el momento que vas a nadar o el momento que tienes, yo qué sé, una sesión de fotos, pero no durante todo el día y desde luego nunca de noche. Y si los usas, siempre ecológicos, imprescindibles. Pensar que todos los productos que no son ecológicos están blanqueados con cloro, y el cloro es uno de los principales problemas para nuestra microbiota. Quien no ha experimentado ir a la piscina de manera recurrente y empezar con una cistitis o una candidiasis. No hay nada peor para la vagina, bueno, hay muchas cosas, pero el cloro es una de ellas. Bueno, es que cuando descubráis la copa menstrual, o sea, es que no hay competidor posible, es una pasada, es que es mejor que el tampón, si es que dura más horas, si lo que queremos es no estar pendientes. O sea que Y no solo para nosotras, sino también para el planeta, porque hemos de pensar la cantidad de residuos, la huella ecológica que dejamos de compresas de plástico, todo envuelto, porque incluso las ecológicas están envueltas en plástico, que luego no separamos al residuo del plástico porque estás en un baño público y solo te faltaba salir con el papelito del tampón o del plástico para ir al contenedor del plástico. Súper motivo, más. Vamos a la alimentación por cada fase. ¿Por qué fase quieres empezar? Pues mira, podemos empezar por la menstruación, que yo creo que así como que nos ordena un poco, porque aunque en realidad la menstruación es casi el final del ciclo anterior, pues empezamos por ahí. Entonces, la menstruación desde el punto de vista energético es el momento de invierno. Por tanto, nuestra dieta para la menstruación se ha de parecer lo máximo a cómo estamos en invierno. En invierno es muy raro que estemos todo el día con gazpachitos, con ensaladas, con un tartar. En invierno quieres la sopa, el potajito y demás. Por tanto, un principio sería una alimentación que tienda a lo que sería el calor. Después, durante la menstruación, una de las cosas que pasan es que estamos sangrando y, por tanto, tenemos lo que llamamos la anemia fisiológica. Es decir, estamos perdiendo principalmente hierro porque es el indicador que más medimos, pero perdemos otros minerales. ¿Qué puede pasar ahí? Pues según cómo estén tus niveles, seguramente tienes apetencia por algo de proteína animal, si tienes una dieta omnívora, porque tu propio cuerpo ya te está pidiendo el recuperarla. Si tienes una regla dolorosa, una menstruación dolorosa, aunque luego hablaremos, aquí es muy importante que la dieta sea súper limpia. Para todas la dieta debería ser muy limpia. Aquí no es momento de marranadas, aunque a veces nos apetece porque justo estamos en esa fase emocional más vulnerables. Tenemos que intentar no compensarlo con la comida, porque la comida no nos va a hacer estar más tranquilas ni más alegres y en cambio nos va a perjudicar. Es el momento en el que, nunca peor que en la menstruación, para tomar café, para salir de gin tonics, para tomar vino, que a veces justamente estás en ese momento tan para adentro que buscas como este tipo de anestesias o este tipo de alimentos emocionales. Entonces, resumen sería, nuestro cuerpo está depurando, hemos de intentar hacer lo mismo que hace él, está ayudándonos a limpiar. Por tanto, mucho líquido, porque la sangre principalmente es agua, por tanto voy a reponer mucho líquido, idealmente agua vegetalizada, es decir, el agua que está contenida en las verduras o en los potajitos, pero también agua tal cual, infusiones también puede ser una opción. Alimentos que favorezcan la circulación de la sangre, por ejemplo, todo lo que son los frutos rojos nos ayudarían a ayudar a esa eliminación del tejido endometrial que hablábamos antes.
¿Y hierro, alimentos ricos en hierro por la pérdida? Y a los alimentos ricos en hierro son súper interesantes. El tema es que en la fase de la menstruación el cuerpo no está muy receptivo para la absorción de minerales porque está en un concepto de limpieza. Entonces, ¿hemos de incluirlos? Sí, pero yo, por ejemplo, cuando doy suplementos de hierro, acostumbro a darlos al final de la menstruación, porque los 2 primeros días tomar suplemento de hierro a veces es hacer pipí caro. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está más pendiente de limpiar que de quedarse. Y ¿Vale? si limpiamos alimentos que nos ayuden a depurar el hígado. Maravilloso, ¿Sí? especialmente para aquellas mujeres que tienen menstruaciones más dolorosas. El brócoli vamos a ver que es indispensable, maravilloso en todas las fases, excepto para aquellas que tenéis hipotiroidismo, en cuyo caso al ser vocígeno habría que revisarlo, pero el brócoli tiene calcio, tiene hierro y tiene el indol 3-carbinol, que es un componente maravilloso para poder metabolizar estrógenos y para ayudarnos en esa limpieza. Entonces, todo lo que son las verduras amargas, todo lo que ayuda a la limpieza de hígado, incluidos los líquidos, maravilloso. Muy bien. Preovulación sería Exacto, otro momento. acaba el invierno y entonces empezamos a despertarnos hacia la primavera. Entonces, en la primavera es el momento en el que empezamos a prepararnos para un posible embarazo. O sea, volvemos otra vez, que no nos explote la cabeza de mujeres modernas, no estamos en socialmente podemos elegir y además luego voy a ir a este tema para traducir esta energía como más hacia la procreación para que nos la llevemos a un lugar mucho más bonito para nosotras, ¿no? Más allá de lo que son propiamente los hijos. Entonces, salimos del invierno y nos vamos hacia la primavera. La primavera es un momento en el que podemos empezar a refrescar la dieta. Fijaros que cuando llega la primavera, en general, empezamos ya con no necesito comer tanto, no tengo tanta hambre, me apetece más comida ligera. Entonces, esta, de hecho, es la etapa ideal para empezar a hacer dietas. Cuando alguien a no ser que estéis buscando embarazo, tengáis amenorrea y entonces vengáis de un estado de agotamiento. Pero para mujeres que estén sanas, que no busquen un embarazo, no tengan una fatiga, es el momento ideal si quiero empezar una dieta. Es el momento en el que puedo sostener los ayunos porque no estoy buscando la recompensa en la comida. En la fase de menstruación y en la fase de premenstruación que veremos al final, busco mucho recompensas emocionales y estoy muy ligada al hambre emocional, a este hambre más hedónica. En esta fase y en la siguiente, la alimentación es casi una excusa. Es como cuando te enamoras, que lo que menos te importa es comer, o cuando estás en un proyectazo que dices, ahí son las 6 de la tarde y no he comido. ¿Es el mejor momento para hacer keto? Es un buen momento para las que no han hecho keto y quieren hacerla, es un buen momento, excepto aquellas mujeres que están buscando un bebé o que tienen dificultades con el ciclo y demás. De hecho, una mujer que está keto adaptada podría hacer keto si quisiera todo el ciclo, siempre y cuando le siente bien. Lo que pasa es que la keto yo creo que hay que hacer algunas adaptaciones para el ciclo menstrual. Sí, porque por lo que estás diciendo, claro, si nos escuchamos a nosotras mismas no nos tendríamos que casar con ninguna dieta. Siguiendo el título de mi webinar de abril, no me caso con ninguna dieta, Yolanda menos, hasta menos que yo, porque es como no querer entender que la mujer cambia a lo largo de los 28 días del ciclo y que no estamos escuchando lo que necesitamos. Y de hecho, yo un día hice una publicación y dije, oye, que quizás que todos los hombres los que publican en Instagram, como son hombres, hablan de la keto como si no pasara nada todo el mes. Pero ¿alguien puede hablar de que me está costando mucho hacer dieta cetogénica o low carb en los días también de la menstruación? Porque eso del hambre feroz, hay quien le pasa antes, que ahora nos lo puedes hablar, y hay quien le pasa antes y durante, que es aquel momento que dices, bueno, ya no sé, lo que decía Paulle en el primer episodio del podcast de esta temporada, si es feroz, vamos a hablarlo, no de si es normal y hasta qué punto es normal, pero que mi cuerpo, si me escucho haciendo dieta cetogénica en premenstruación y menstruación me pide muchos, pero muchos más carbohidratos, sin ninguna duda. Y sería como lo más natural, ¿no? Que fuéramos cambiando. Exacto. Y por lo menos si mantienes un planteamiento más de keto, en estas fases, justo que has dicho, intentar no hacer restricción calórica. ¿Vale? Pero al final una keto la puedes hacer de muchísimas maneras. Entonces, ¿qué adaptaciones recomendaría yo? Aunque la parte de keto ya te digo que no me gustaría casarme con nada, ni yo soy una experta en keto, pero algunas adaptaciones así generales. Una es que no haya restricción calórica en esas fases. Claro. Y la otra sería que, ojo, con dietas keto muy, muy, muy altas en proteína animal, sobre todo en las que son
que tienen una carga hormonal más potente, como la carne roja. ¿Por qué? Porque va a generar muchas más prostaglandinas y vamos a tener unas reglas más dolorosas. Entonces, cuando hago una dieta muy, muy alta en alimentos que tienen una carga hormonal muy potente, como es la leche, al final la leche está hecha para alimentar a una ternerita para que crezca 500 kilos en un año. O sea, tiene una carga muy potente y la carne roja también. Todo lo que es la parte grasa de los alimentos, al final es alta en prostaglandinas y a más prostaglandinas, más dolor vas a tener en la menstruación. Entonces, esa creo que sería otra de las adecuaciones. Y luego, por ejemplo, pues a lo mejor dejar los ayunos intermitentes solamente para la fase de preovulación y ovulación y no hagas ayunos el resto de las fases y seguramente reduce tu carga de ejercicio. O sea, puedes hacerlo cada una que se escuche y si algo os va bien es que no lo cambiéis. O sea, nadie puede saber de vuestro cuerpo más que vosotras. Pero esas serían algunas adaptaciones que yo creo que hay que tener en cuenta. Estábamos en la preovulación, porque te he preguntado por eso, porque estabas diciendo ahora es buen momento del ayuno, si hay carbohidratos o qué alimentos vamos a incluir en esta fase. Claro, así como la otra fase era la fase en la que estábamos depurando, ahora en cierta manera nos estamos preparando para un embarazo. Entonces, cosas que conviene, por ejemplo, toda la pared endometrial, que sería la capa interna del útero, se ha descamado, eso al final no deja de ser pequeñas microheridas que tenemos que acabar de regenerar. Entonces, estos alimentos que son ricos en vitamina A serían maravillosos. En general, todas las verduras o las frutas de color anaranjado, especialmente como es una vitamina liposoluble, si la hacéis cocinadita con un poco de aceite, mucho mejor, una zanahoria, una calabaza, boniato, todo esto es maravilloso en esta fase. Y para las que os gusten las vísceras, pues también son alimentos muy ricos en vitamina A. Entonces, la vitamina A es una de las que tendríamos que tener en cuenta. Luego, si sois mujeres buscando un embarazo o con una fatiga muy fuerte o con un estrés muy potente, en este caso, aunque los carbohidratos no son tan necesarios desde el punto de vista de antojo, yo sí que los recomendaría para poder manejar bien la ovulación, siempre eligiendo carbohidratos complejos, no nos vamos a los donuts, ni al pan, ni a la pasta, nos vamos a un arroz integral, a una quinoa o a una legumbre o lo que queramos. Tubérculos también, ¿no? Por ejemplo. Exacto, los tubérculos. Y luego aquí, así como me preguntabas, Nuria, antes, el tema del hierro, aquí hay una serie de minerales que son estrógeno dependientes, es decir, los podemos absorber mejor cuando hay estrógenos. Y uno de ellos es el calcio, que tanto nos preocupa a las mujeres porque nos han machacado con la osteoporosis. Entonces, el momento después de la menstruación, esta preovulación, es ideal para reponer calcio, porque nuestro cuerpo está con muchas ganas de reponer el calcio. Porque tenemos estrógenos. Lo mismo pasa con el triptófano, que luego va a ser precursor de la serotonina y que también lo absorbemos mejor cuando tenemos estrógenos en circulación. Hemos hablado de 4 fases, ahora hemos hecho la fase folicular. Exacto, es que es un poco complejo todo el tema de los nombres. Tenemos 4 fases que hemos dicho, la menstrual y la preovulatoria, que sería todo lo que está antes de la ovulación y es lo que se considera la fase folicular, aunque la menstruación no sería estrictamente. Luego tenemos la ovulación en la gráfica que veíais antes y luego tenemos la fase lútea que incluye esta postovulación y lo que sería la fase de premenstruación. Vale, vamos a la ovulación entonces. Exacto, entonces una vez ya nos hemos preparado es el momento en el que el óvulo sale a la búsqueda de este espermatozoide. Aquí es el momento más power de todo el ciclo, es cuando, lo que decía antes, estoy enamoradísima de mí misma casi y por tanto la comida no es tan importante, aguanto bien los ayunos, puedo hacer una dieta sana, puedo hacer incluso comidas más ligeras y la ovulación desde el punto de vista energético correspondería al verano. Por tanto, en verano ya nos pasa un poquito esto, comemos menos y si tu proceso digestivo es saludable, es un buen momento para integrar cosas más crudas. Luego hay que ver, porque claro, no es lo mismo una ovulación en agosto que en diciembre y no es lo mismo una mujer con fuerza digestiva o con poca fuerza digestiva. Pero ahora, como grandes titulares, aquí podríamos jugar más con cositas más crudas, con ensaladitas, etcétera, licuados, batidos, este tipo de alimentos. Muy bien. Y premenstruación, o sea, ya estamos dando la vuelta. Estamos dando la vuelta, es el momento en el que ya ha salido el óvulo, en el que hemos podido o no quedarnos embarazadas en función de nuestro momento vital y es el momento más crítico desde el punto de vista de alimentación, porque es el momento en el que todas las hormonas del buen rollo de alguna manera no nos apoyan. La única que nos apoya sería la progesterona
y muchas de las mujeres que nos encontramos en consulta tienen niveles de progesterona muy bajos, por tanto no tienen esa protección. La serotonina cae, la progesterona, aunque la tengamos bien, va decayendo en el ciclo, si os fijáis en la gráfica, y no tenemos esa ayuda emocional. Y entonces empezamos a buscar en la comida cosas que ya os digo que la comida no nos puede dar. Por tanto, hay que poner mucha conciencia en esa fase de qué es lo que yo realmente necesito, porque un helado de chocolate, porque me ha dejado mi pareja, no me va a resolver nada, aunque en un momento me dé un minuto de satisfacción. Entonces, esta es la fase en la que más cuesta que no haya carbohidratos. Esta es la fase, que hablando antes de la keto, en la que no puede haber restricción calórica, en la que no puede haber un exceso de ejercicio, sobre todo al final de la fase. Y es el momento en el que tenemos que empezar a incrementar líquidos porque va a venir la menstruación en unos días y necesitamos ir preparando que nuestra sangre esté suficientemente hidratada. Y también aquí son muy útiles los alimentos que ayudan a subir la progesterona. La progesterona, si os acordáis de la gráfica que veíamos antes, es una hormona que eleva la temperatura, es decir, hay medio grado más de temperatura. Eso es un esfuerzo para el cuerpo muy grande que no tenemos que apagar poniéndonos licuados, poniéndonos alimentación fría. Por tanto, la alimentación ideal de esta fase es una alimentación calentita para ayudar a la progesterona. Y luego, como nutrientes, pues lo que más ayuda a subir la progesterona son los alimentos ricos en zinc, ricos en vitamina A, ricos en vitamina B6. La B6 va a ser clave también porque muchas de las que tenéis procesos dolorosos con la menstruación hay un déficit de progesterona y hay un déficit de vitamina B6. La remolacha, tu querida remolacha, que en el curso Natural Fit, vamos, se la saben de memoria, lo importante que es también en las fases de una in vitro la remolacha, pero aquí también veo que aparece. Claro, porque la remolacha, claro, pensemos que el proceso de la premenstruación, lo que tengo que hacer es ir preparando un proceso de circulación sanguínea para que luego salga toda la sangre y salga todo el tejido. La remolacha, aparte de que nos ayuda a tener bien irrigado el útero, tiene este óxido nítrico que nos ayuda a poder sostener la progesterona y a que nos llegue muy buena circulación de sangre al útero. Por tanto, ideal la progesterona. En el curso yo hablo mucho de las cremas de remolacha, de los chupitos de remolacha con un poquito de jengibre, etcétera, etcétera. Muy bien, ahora estaba pensando, no lo he dicho y deben estar estresadas apuntando como locas, pero vais a tener todos los apuntes de todo lo que está diciendo Yolanda. Mañana os lo vamos a enviar fase por fase la alimentación y fase por fase que se nos está tirando el tiempo encima y ahora vamos a ello, a la gestión vital. Es decir, ahora, y tranquilas que está todo aquí, vamos a volver a hacer las 4 fases, pero ya no hablamos de la alimentación que nos conviene, sino del resto, de cómo estamos y cómo acompañar el proceso. Mantita y Netflix, me encanta. ¿Cómo lo cuentas, no? El momento menstruación es el momento mantita, Netflix, soledad, recogimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora vamos a ir más rápido porque en realidad ya hemos ido dando pinceladas de lo que sucede. Entonces recordemos que ahora estamos de nuevo en el invierno. Acordaros de esos días de enero fríos, lluviosos, que en realidad lo que te apetece es estar en tu casa. Yo le llamo mantita y Netflix, como dice Nuria. Y es un momento de mucho recogimiento. Diríamos que en el ciclo menstrual hay como 2 fases que están hacia afuera y 2 fases que estoy hacia adentro. Las fases premenstrual y menstrual estoy hacia adentro, no me apetece tanto socializar, me apetece más estar en mí, estoy más intuitiva, estoy menos habladora. Y las fases de preovulación y ovulación busco el contacto con el otro, quiero el vínculo, quiero relacionarme, quiero expresarme. Esto está muy dominado por las hormonas, en realidad los estrógenos y progesterona son como 2 superamigas, ¿no? Estrógenos es la amiga loca adolescente que te hacía hacer millones de cosas que si no tú no te hubieras atrevido, que siempre te decía que estabas estupenda, que te ayudaba a todo, era esa amiga que te lleva hacia afuera, ¿no? Si sois seguidoras de la vecina rubia, esta es Laura de la vecina rubia, ¿no? Es esta que te saca al mundo. Y luego la progesterona es justo la hormona contraria, es esa hormona que te da calma, es esa amiga fiel que está siempre ahí, que te tranquiliza, que no te va a llevar a fiestas, pero que está siempre para protegerte, ¿no? La progesterona es antiinflamatoria, es antidepresiva, es ansiolítica, entonces no es la que tiene Instagram, la que tiene Instagram es la estrogénica, pero ojo si no tienes una amiga progesterona. Y eso es lo que va a dominar las diferentes fases. Me encantan tus analogías.
O sea, no puedes no tener una amiga progesterona, o sea, no puedes no tenerla, búscala, o sea, te salva. La de Instagram, ya. No, que está Sí. muy bien, que también la quieres mucho, a la de Instagram, pero es Las, distinto. claro, las dos son necesarias y más importante que buscarlas fuera, búscalas en ti también, para cuando no están tan presentes, cuando no estás tan Wonder Woman, para poder hacer ese acogimiento también hacia ti misma. Muy bien, ¿vamos a patologías o añades algo de...? Bueno, un poco, si quieres, hacemos muy rápido, así, en lugar de ir fase por fase, hacemos la explicación de todas, porque yo creo que puede ayudar, Vale, y luego vale. ya nos vamos, si quieres, a las patologías, que va a ser básicamente, me imagino, las preguntas. Nuevamente, ¿cómo adaptamos? Para mí adaptamos toda nuestra vida a estas características, por tanto, tu nivel de actividad te va a pasar lo mismo. Las fases que estás hacia afuera, las fases que llevas mejor la dieta, son las fases en las que vas a poder hacer ejercicio, aguantar cargas más altas, tiempos de recuperación más lentos entre series, son los momentos HIIT, Tabata y intensidad. Y en cambio, el momento de la menstruación y el momento de la premenstruación, sobre todo la fase última de la premen, son momentos en los que a lo mejor te has de dar un descanso al gimnasio, o has de ir a pilates, o has de ir a estiramientos, o has de ir a algo más sutil. Esto siempre recordar que se adapta al contexto. Yo hoy estoy súper premenstrual y esta mañana he hecho un entreno que mi entrenador no se lo creía y ahora estoy aquí hablándoos cuando no es el momento ideal, ¿vale? Es decir, que tú siempre vas a poder modularlo, pero como yo sabía que no estaba en mi fase favorable, he adaptado mi día para que yo no llegue a mi casa hoy cansada y sea una piltrafilla para mis hijos y para mi pareja y para mí misma. ¿Vale? Entonces el ejercicio lo adaptamos de esa manera. A nivel laboral os diría que concentréis, si podéis, si tenéis un trabajo en el que se pueden gestionar la agenda, concentréis todo lo que tenga que ver más con trabajo en equipo, con creatividad, con trabajo social, con pedir un aumento de sueldo, con lanzaros a Instagram en estos momentos, sobre todo alrededor de la ovulación, y que dejéis la declaración de impuestos, la limpieza de casa o la limpieza de la oficina o aquellas tareas que son muy rutinarias, ¿no? Tengo que hacer una revisión, en tu caso, Nuria, ¿no? Voy a revisar este artículo a ver si hay algo que está mal en estas fases premenstruales, que además nuestra criticidad está muy agudizada. Después, los momentos de preovulación y ovulación son momentos que estoy hacia afuera, por tanto estoy con Laura, no estoy tan conectada conmigo y no puedo hacer tanto caso de la intuición. Entonces, también ahí hay que aprender un poco a gestionarlo. Yo a veces digo que la premenstruación y la menstruación es momento de conectar, pero nunca de decidir, porque es ese momento en el que te quieres cortar el pelo, te cambias de ciudad, no soportas a tu jefa, te quieres cambiar de instituto o no aguantas a nadie. Entonces no tomes nunca una decisión en premenstruación y en menstruación, pero hazle mucho caso, porque si se van repitiendo, ahora que seguro que os hacéis estas agendas cíclicas y las empezáis a mirar, veréis como siempre os peleáis con vuestra pareja el mismo día del ciclo, como siempre si os pasa todo el mismo día del ciclo y cómo estas cosas recurrentes son cíclicas a lo largo de todo el mes. Suerte que queda grabado. O sea, impresionante. Suerte que queda grabado porque es para ponérmelo y volvérmelo a poner, ¿eh? O sea, es que brutal. incluso la sexualidad se nos ve afectadas. Lo que pasa es que desgraciadamente tenemos las mujeres una sexualidad tan castrada, por muy modernas que seamos, siempre nos quedan resquicios. Pero fijaros que el momento de la preovulación y la ovulación, yo voy a desear un tipo de sexualidad mucho más larga, una sexualidad no necesariamente conectada con lo genital, sino más de compartir, de ir hacia el otro o hacia la otra. Y en cambio, en los momentos de premenstruación y menstruación tengo lo que yo llamo una sexualidad más egoísta, el otro no me interesa tanto, por eso tenemos mucho más deseo de masturbación muchas veces en el momento premenstrual y en el momento menstrual. Queremos un sexo más rápido, a veces incluso más agresivo, porque necesitamos una sexualidad más de descarga, mientras en la otra fase hay una sexualidad más de recarga. En la ovulación, ¿no? Es en el momento en que tenemos más ganas de practicar sexo. ¿Es así? Sí, es cuando la libido está más alta, nuevamente mentalidad, biología, lo que Claro. buscamos es procreación. Vale, te voy a Vale. preguntar solo para dos patologías porque después salen las preguntas que tengo preparadas más las que ahora me envíe Laura. Dolor, antes lo hemos dicho, que se llama técnicamente dismenorrea. Sí. Cuéntanos cositas sobre el dolor y también cómo acompañarlo con buenos hábitos para intentar reducir este dolor.
Bueno, el dolor lo primero es entender si es lo que llamamos dismenorrea primaria, es decir, no responde a una patología o es secundaria. Secundaria sería cuando responde a una endometriosis, a un quiste, a un mioma, a un pólipo, a lo que sea. Cuando es secundaria, quiere decir que hay una enfermedad detrás y mientras no haya esa enfermedad resuelta, el dolor va a estar presente. Esto es importante entenderlo. Y es muy importante entender que la endometriosis está ultra mega infradiagnosticada y que hay montones de mujeres que llegan a la consulta que han hecho 10 visitas a 10 ginecólogos distintos sin un diagnóstico de endometriosis cuando ves que por clínica la hay. Entonces, ahí es muy importante ir a una persona que sea especialista en endometriosis y no parar, porque hay muchísimas no diagnosticadas, dolores que necesitas estirarte en el suelo porque necesitas como calmarte, que te mareas, que incluso llegas a perder conocimiento, que es de tal intensidad que no puedes hacer tu vida normal. Hay que sospechar siempre de que haya una endometriosis no diagnosticada. A veces no la hay, pero en la mayoría de los casos lo hay. Entonces, estas dismenorreas secundarias no vamos a entrar porque el dolor está vinculado a una patología y habría que hacer el acompañamiento de la patología. La dismenorrea primaria, que es la que no responde, la verdadera, no esta que no está diagnosticada, la que no responde a una patología, esta es en la que nos deberíamos centrar para ver qué ocurre. Lo primero es mirar la alimentación, intentar eliminar todos estos alimentos que al final lo que van a hacer es elevar nuestras prostaglandinas, ver cómo está nuestra carga estrogénica, ver cómo está nuestra progesterona, porque le echamos siempre la culpa a los estrógenos, pero a veces el problema es un déficit de progesterona, o primario o derivado de que hay muchos estrógenos. Antes sí te lo quería preguntar, ¿y por qué se da tan a menudo este problema con la progesterona baja? Muchas veces porque vivimos en contextos muy estrogenizados. Entonces, fijaros que la gráfica lo que pasaba es que el estrógeno baja para que suba la progesterona. Si yo tengo el estrógeno muy alto en la segunda fase, no permito que suba la progesterona. Entonces, tengo un déficit secundario de progesterona, no porque yo no tenga progesterona, sino porque no puedo hacer ese baile. ¿Vale? Hay un desbalance en las hormonas. ¿Por qué hay tantos estrógenos? Pues en parte porque vivimos en una sociedad hiperestrogenizada de estrógenos externos que nos afectan y que condicionan nuestro ciclo, después por alimentaciones que tampoco son adecuadas y muchas veces porque tenemos hígados e intestinos que no acaban de metabolizar esos estrógenos y por tanto no es que los estrógenos estén muy altos en origen, pero los estrógenos necesitan ser metabolizados y excretados. Si no los excreto, voy a tener un hiperestrogenismo que me va a dar dolor seguro. ¿Algunas recomendaciones para mujeres que padecen dolor primario? Lo primero es investigar lo que decía antes. Después, si hay un dolor primario, yo investigaría de entrada cuáles son mis hábitos de vida y haría una lectura de qué me está diciendo el cuerpo. Hemos de pensar que aunque no nos enseñen a esto, el cuerpo nunca hace nada para fastidiarnos. A veces hace cosas muy absurdas y nos enferma de cosas lamentables. Pero en su origen hemos de entender que el cuerpo todo lo que hace, lo hace con una intención. El síntoma es el lenguaje en el que el cuerpo intenta hablar con nosotros, nos intenta decir algo. Entonces, lo primero que os diría es escuchar. ¿Qué me pasa? ¿Qué me permite? ¿Qué beneficios saco? Porque aunque no lo parezca, el dolor, de una manera o de otra, a veces hay un beneficio asociado y a veces vienen vinculados a criterios incluso de la infancia. Ahora tengo un caso en la cabeza que pueden venir de cosas muy antiguas. Entonces, intentar entender el dolor, por qué, dónde me ocurre, de qué me permite ahorrarme, para qué. Esto desde el punto de vista más emocional. Adecuar mis hábitos de vida y luego a nivel alimentario, yo lo que diría es, si tienes estreñimiento, es muy fácil que vas a tener un hiperestrogenismo. Por tanto, lo primero es corrige tu estreñimiento porque necesitamos darle esa salida. Después, utiliza alimentos antiinflamatorios como los omega 3, utiliza alimentos o suplementos ricos en magnesio, mira cómo está tu nivel de vitamina D, porque a veces también está condicionado con estas patologías de dismenorrea secundaria y también puede tener una influencia en el dolor, mira cómo está tu microbiota y de entrada, si solo tuviera que dar un consejo, te diría, haz una alimentación con menos carga hormonal, esto seguro. Muy bien. Y después está el síndrome premenstrual, que es como un abanico que me cuesta de situar. Y no sé si el dolor estaría dentro de este síndrome premenstrual. Claro, el síndrome premenstrual va con una diferencia de grado muy potente y además la prevalencia por países es realmente muy alto. Entonces, incluye un abanico de síntomas enormes, desde el dolor, los síntomas psicológicos, de tristeza, de ansiedad,
incluye problemas digestivos, incluye un abanico de síntomas enormes que puede ser síndrome premenstrual o no. Al final consideramos síndrome premenstrual cuando es suficientemente invalidante como para que no puedas hacer tu vida cotidiana, ¿vale? Entonces, aquí nuevamente todo lo que hemos hablado de intentar acoplar, entender cómo funciona tu ciclo, ajustar tu alimentación, ajustar tu ritmo de vida e intentar hacer un poco también tu propia historia ancestral de tu ciclo, ¿no? ¿Qué mensajes recibiste de pequeña? ¿Cómo vivió tu madre el ciclo? ¿Qué mensajes tuviste? ¿Qué pasa con las mujeres de tu familia? Porque es muy curioso cuando viene una mujer a consulta y hacemos un mini árbol genealógico, casi siempre es algo que se repita. Es muy raro encontrarte una mujer que tenga dolor y en su familia todo el mundo tiene un ciclo sano y maravilloso. Entonces es algo como más sistémico que también puede ser una herramienta de investigación de conocer más tu historia. Muy bien, pues ahora sí, preguntas de las socias que nos han llegado. Gemma, y las mujeres que sufrimos por el motivo que sea amenorrea y por lo tanto no tenemos ciclo menstrual, claro, de eso nadie habla, dice ella, y supongo que no soy la única, dice. Sí, y además la amenorrea nuevamente es que es increíble porque yo a veces me pregunto si todo el tema del ciclo menstrual en lugar de ser femenino fuera masculino, estoy convencida de que habrían el triple de investigaciones y que habrían otras soluciones. Entonces, no tener la regla no es natural y si hay una amenorrea hay que entender cuál es la causa. Yo lo primero que te diría, Gemma, es que haya un buen diagnóstico para entender cuál es el origen de esa amenorrea, si es una causa ecfisiaria, ovárica, de alimentación o lo que sea. Cuando estamos en un periodo de amenorrea, nuestra ciclicidad está mucho más linealizada. Hay pequeños cambios que podemos notar, pero no tenemos estos cambios de fase. ¿Y eso es contraproducente para la salud? ¿Pueden aparecer enfermedades más graves? De entrada, la osteoporosis, estábamos hablando antes de que el calcio se fija con presencia de estrógenos. Cuando tenemos una amenorrea sostenida en el tiempo durante mucho tiempo, uno de los problemas que podemos tener son osteopenias, osteoporosis futuras o descalcificaciones. Entonces, si hay amenorrea para las que os pasa, yo tengo amenorreas en consulta que de repente llegan y me dicen, llevo 8 años con amenorreas, es una barbaridad. Hay que entender qué ocurre y aunque a veces es lento, recuperarla, sobre todo cuando tiene que ver con alimentación y cuando tiene que ver con trastornos de conducta alimentaria. Esto es lo más difícil de recuperar porque requiere toda esta parte emocional, pero en el resto, aunque sea lento, hay que buscar la recuperación. Yo la recuperé con embarazos. Es fuerte, eso pasa a menudo, ¿verdad? Sí, porque a veces llega un momento en el que el cuerpo tiende a esa inercia, en el que ya se queda en un estado de linealidad y necesita ese impulso hormonal para volver a ponerse en marcha, ¿no? Entonces ya tiene la inercia de continuar y esto a veces también ocurre porque el embarazo es un momento en el que los estrógenos están muy altos, después todo el proceso de la lactancia los estrógenos están altos. O sea, los estrógenos son indispensables, la progesterona también, pero son indispensables para poder tener un ciclo sano. Muy bien. Más preguntas, a ver, porque algunas las hemos respondido. Cuando tengo una menstruación voy mucho mejor al baño que cuando no. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo puedo mejorar e ir mejor? Bueno, cuando los estrógenos descienden, en el momento de, fijaros en la gráfica de antes, el momento de la menstruación, todas mis hormonas están bajas, los estrógenos están bajos, la progesterona está baja. Entonces, una de las cosas que pasa es que puedes ir un poco más ligera al baño, pero cuando hay esta alternancia de que estoy estreñida todo el ciclo y cuando tengo la regla tengo diarrea, esto hay que regularlo porque hay un desbalance hormonal seguro. ¿Cómo podemos reconocer nosotras mismas, pregunta Marta, que tenemos algún trastorno menstrual, tipo SOP, endometriosis, más allá de unas molestias normales? No hay molestias normales, Marta. El ciclo no debe doler nunca y no debe haber molestias. Esta parte de mantita y Netflix, pues si eres una persona muy extrovertida, muy alegre, que quiere estar con Laura todo el día, pues seguramente la vives peor. Pero no debe haber molestias en ningún momento. Entonces, ¿cómo reconocerlos? Pues para empezar, de alguna manera la salud es el silencio de los órganos. Entonces, si a ti no te duele nada, si tu ciclo funciona de manera regular, es decir, es cada 28 días, tienes un sangrado, como hemos descrito antes, rojo, no tienes mucha cantidad ni poca cantidad y no tienes grandes variaciones en ninguno de tus sistemas, ni inmunológico, ni digestivo, ni nervioso, estás bien. Si no, pues hay que empezar a investigar.
Yo os diría que a veces nos centramos mucho en la menstruación, que sí, pero hay que empezar a reconocer los signos de la ovulación. Esto es algo muy importante porque sin ovulación no hay ciclo y sin ciclo no tenemos salud. Y por tanto, empieza a conectar con tu ovulación. Pero te diría que si no hay síntomas, es que no debe haber nada. Hay distintas mujeres que preguntan, una vez finalizado el sangrado, al cabo de 3 o 4 días, vuelvo a tener una pequeña pérdida residual y antes no me pasaba. ¿Por qué? Mira, eso a veces pasa cuando tienes relaciones sexuales en el momento del sangrado. Al final el útero es un músculo muy sensible y a veces por tensiones también se puede bloquear. Pensar que a veces tenemos la sensación de que cuando sangramos somos un grifo que está cayendo todo el rato, pero en realidad no somos un grifo, es un órgano que está cerrado y que se abre como la vejiga. O sea, cuando voy a hacer pipí se abre, el resto estoy reteniendo la sangre. El útero ocurre lo mismo. Por tanto, es muy sensible a las tensiones musculares, a las tensiones nerviosas, al estrés. Entonces, a veces puede suceder eso, que justo se bloquea y hasta que tú no entras en un estado de relajación o si ha habido un bloqueo mecánico porque te has dado un golpe, porque has tenido una relación sexual, por lo que sea, a veces esto ocurre, pero no debería ocurrir. O sea, la sangre ha de venir y marcharse lo más rápidamente posible. Voy a unificar algunas preguntas porque hay muchas en el directo, veo ahora. Hay una pregunta en el directo que dice si es normal que en época de premenopausia tengan las reglas más abundantes y dolorosas y en cambio al revés, tengo gente que ya nos envió la pregunta donde dice si hay que ser cíclicas, ¿qué pasa cuando estás ya en la perimenopausia y la menopausia donde no podemos respetar estas fases que estábamos comentando? Bueno, porque el periodo de la menopausia, al final, fijaros que hablábamos de que el momento el ciclo está organizado desde el punto de vista biológico para tener hijos. Cuando tenemos la menopausia, perdemos esa capacidad. Es la única que perdemos. No perdemos la sexualidad, no perdemos la feminidad, no perdemos nada. O sea, hemos de dejar de creernos estas historias. Pero sí perdemos la capacidad de reproducirnos. Por tanto, al perder la capacidad de reproducirnos, no es necesario pasar por este desgaste de fases por las que pasamos cada mes. De hecho, hay quien dice a nivel de antropología que no tiene sentido la cantidad de veces que sangramos en nuestra época, porque antiguamente nuestras ancestras pues pasaban mucho tiempo embarazadas y mucho tiempo lactando y tenían un montón de hijos, por tanto no pasaban por 500 ciclos a lo largo de su vida, igual pasaban por 100. Entonces, la menopausia, en realidad esa ciclicidad ya tiene que estar integrada en nosotras y ese baile, fijaros que es un baile que en el fondo es el baile del día también, me levanto, ¿no? Que sería el momento de la preovulación, la ovulación sería el momento del mediodía, la tarde sería la premenstruación y la noche vuelve a ser la menstruación, es decir, esa ciclicidad tiene que quedar ya insertada en nosotras. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando estoy en este proceso de perimenopausia, me pueden pasar estas dos cosas, tanto que mis ciclos empiecen a espaciarse poquito a poquito con poco sangrado hasta que desaparezcan, como al revés, que empiece a tener desarreglos hormonales y tenga el ciclo cada 10 días con unos sangrados muy abundantes. ¿Vale? Las dos situaciones pueden darse y las dos tendríamos que intentar entender qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Normalmente el caso de la mujer que preguntaba, el acortamiento en los periodos suelen ser mujeres de constitución más menuda, diríamos, ¿no? Con mucha más, a lo mejor más insuficiencia de sangre, ¿no? Desde el punto de vista de energía de medicina china serían más yin y en cambio las que tienen estos periodos tan abundantes son mujeres pues normalmente con una fortaleza física mucho más potente, mucho más yang, seguramente con dietas mucho más carnívoras, seguramente la que hablaba de los periodos más cortos de una dieta más vegetariana. O sea, hay como dos patrones que se pueden dar y los dos pueden coexistir. Dos preguntas sobre el DIU y en las dos se parece y es que menstruación muy larga, ahora más abundante, frena un poco, vuelves a manchar, ¿puedo hacer algo para cortar muchos días de sangrado con el DIU? Dos personas. Claro, es que es un tema mecánico, el DIU, entiendo que está hablando del DIU de cobre, no del DIU hormonal, ¿eh? Entiendo por la pregunta que hace, entiendo si alguien está en el directo y lo ha preguntado, que lo confirme, pero por el tipo de pregunta entiendo que es DIU de cobre. Entonces, fijaros que el DIU de cobre al final es un instrumento que lo que hacemos es generar una herida dentro del útero para que se cree un estado inflamatorio. El útero no impide la ovulación, es decir, con un DIU de cobre, todo esto que hemos estado explicando, tú estás pasando por todo este proceso. La única diferencia, a diferencia del hormonal, el hormonal no pasa, ¿eh?
Pero en el DIU de cobre tú estás pasando por todo este proceso porque no es un sistema anticonceptivo hormonal, es mecánico. Entonces, lo que hace es provocar una herida dentro de tu endometrio para crear un estado inflamatorio constante de manera que no pueda ni dar un embrión, es decir, vas a ovular, vas a tener todo el proceso, pero no puedes quedarte embarazada si el DIU está bien puesto. Por tanto, ese mismo proceso mecánico es el que genera que haya estos sangrados abundantes. ¿Qué podemos hacer? Pues evaluar un poco qué ocurre en tu caso. Si antes no pasaba y ahora sí, pues hay que ver cómo podemos ayudarlo, pues a lo mejor con algunas hierbas y demás. Pero yo no soy muy partidaria de cortarlo si no hay una anemia, porque en el fondo el cuerpo está intentando defenderse de esa herida. Entonces, si lo que hacemos es bloquearles, como tienes una herida, me he caído, está sangrando, pues hay que dejarla sangrar. Ahora habéis hecho pensar que no hemos hablado de la píldora anticonceptiva. Bueno, la píldora anticonceptiva, esto es interesantísimo también que lo comentemos porque genera muchas dudas en consulta. Cuando estamos tomando la píldora anticonceptiva no somos cíclicas, estamos completamente lineales. Ese cuadro de hormonas que veíamos está totalmente lineal y lo que hacemos es tomar unas pastillas que nos dan unos progestágenos y un estradiol sintético que imita nuestras hormonas pero que no nos da ninguno de los beneficios que hablábamos, es decir, no hay esas dos amigas guays que están contigo, ni hay toda esa ciclicidad y que en realidad lo único que ocurre es que en un momento dado dejas de tomar la pastilla, dejas de estar en contacto con las hormonas y esa caída brusca de no tomar hormonas es lo que hace que se produzca ese sangrado. Es un sangrado que llamamos de deprivación, no es un sangrado menstrual. Es decir, si estoy tomando la píldora, ni ovulo, ni menstruo, ni soy cíclica. Y tú que tienes tantas pacientes en consulta, ¿aún se prescribe tanto y la gente la toma tanto? Desgraciadamente sí. ¿Sí? Y lo peor es que, mira, si la utilizas como método anticonceptivo, al final cada una tiene que evaluar, ¿no? Si prefiere un método anticonceptivo mecánico o químico. Como método anticonceptivo, para mí no es la mejor de las opciones, pero lo puedo comprar. Lo peor es cuando se prescribe para intentar solucionar un problema ginecológico, porque no lo soluciona nunca, excepto que tengas pues una endometriosis muy potente, un quiste o un mioma que está creciendo mucho y que justo lo que necesitamos es parar ese ambiente estrogénico. Es decir, hay momentos en los que la prescripción de la píldora puede tener un sentido terapéutico. Pero tengo amenorrea, me tomo la píldora, no estás teniendo la regla igualmente, no estás siendo cíclica, tienes un sangrado de deprivación que te da mucha tranquilidad y que si eso te pasa a los 18, pues estás tomando la píldora durante 15 años y te plantas a los 36 y dices, ahora la dejo y quiero tener un hijo. Y de repente dices, pues no, porque no hemos solucionado tu problema y ahora lo que hemos hecho es incrementarlo. O tengo un ovario poliquístico, me tomo la píldora para regular. La píldora no regula nada. La píldora, ya os digo, a nivel terapéuticamente, únicamente para mí tiene un sentido cuando queremos frenar ese ambiente estrogénico pero al final el estrógeno lo que hace es crecer. Entonces, si tengo un mioma, un quiste, una endometriosis, igual me interesa temporalmente frenarlo, pero solo en esos casos. 2 personas tienen histerectomía parcial, ovulas, pero no hay menstruación, y las dos dicen, claro, es más difícil ser consciente del ciclo, porque en este caso tienen ciclos si ovulan. Claro, todo lo que hablábamos antes de las hormonas, o sea, en la gráfica que veíamos al principio, que habían varios ciclos, si hay una histerectomía parcial, para las que no sepan lo que es una extirpación parcial del útero. El útero se puede extirpar completamente, es una histerectomía total o parcial, en el que por la razón que sea, pues habría un tumor o un quiste o algo y se eliminó parcialmente. Entonces, todo lo que es el ciclo endometrial es el que no estaría activado porque no tenemos suficiente capacidad como para manejarlo, depende del nivel de histerectomía. Pero en cambio los ovarios siguen produciendo hormonas y siguen haciendo su propia maduración. No sé si hubo una afectación de las trompas o qué, no sé, por tanto no sé si estamos lanzando este óvulo o no, pero la ciclicidad la puedes notar igualmente, lo único que no tienes esas señales de cuándo empieza o cuándo acaba, pero sí que los momentos más hacia afuera o más hacia adentro, sí que seguramente los puedes identificar. Por aquí preguntaban si hay debilidad digestiva y hay un dolor intenso tipo cólico, ¿cómo se puede resolver?
Pues mira, eso es el típico caso de consulta de mujer de lo que llamamos frío en el útero. Cuando hay debilidad digestiva, en general son mujeres que también les cuesta como un poco más sostener la postura, son mujeres que están más encorvadas, suelen ser pálidas, no sé tu caso, si no nos lo confirmas, ¿eh? Pero suele haber detrás un caso un poco de una cierta insuficiencia y hay lo que en medicina china llamamos el frío del útero. Entonces, un útero que está frío es un útero que va a doler casi siempre. Por eso, y tú, Nuria, estás harta de oírme el tema del aramaki, porque es algo de lo que me harto de prescribirlo en consulta, porque como una cosa tan simple como una mini faja, que al final es como los fulars de los castellers, pero que ya lo hacen muy cookie para que lo puedas llevar con la ropa y demás, te puede ayudar a aliviar estos dolores. Entonces, a esta mujer que nos ha preguntado, no sé cómo se llama. Ahora te digo, porque estaba buscando y pidiéndole a Laura que busque el enlace del sitio donde tú recomiendas comprar el haramaki. Sí. Para ponerlo ahora en el chat. Y ahora te digo cómo se llama. Se llama Mireia. Vale, pues Mireia, si tienes dolor con estas características que me dices, debilidad digestiva, lo que te diría es, vigila si tu dieta está siendo demasiado cruda, demasiado fría y empieza a irte más a los potajitos, a los caldos, a cosas más calientes, especialmente a partir de la ovulación, y vigila el tipo de ropa que llevas. Seguramente tienes los pies fríos con regularidad o los pies y las manos frías. Y usa un haramaki que vas a ver que te va a cambiar la vida. ¿Sabes? Ahora os ponemos el enlace del sitio que a ti te gusta, del cual no tienes comisión. Ninguna. Y es como una mantita que guarda tu calor, y la que te gusta se llama Kosoto. Sí, Haramaki Kosoto lo fabrican, bueno, porque también a mí me gusta recomendar empresas que sean locales, que lo fabriquen desde un lugar pues amoroso y no hacer un enlace a Amazon de una empresa que igual viene de China con un proceso no respetuoso, ¿no? Y seguro que hay más y yo no tengo ningún interés comercial, pero ellos me gusta mucho cómo lo trabajan. Muy bien. ¿Quieres dar algún truco de uso? ¿De en qué momentos? Bueno, desde luego usarlo para las que estés buscando un embarazo casi imprescindible y usarlo sobre todo en la fase menstrual, en la fase premenstrual y en la menstrual. Si no lo queréis utilizar todo el ciclo, a mí que no tengo ninguna alteración del ciclo y que no estoy buscando un embarazo y demás, me parece un regalo de los dioses y yo lo uso sobre todo en mi fase premenstrual y en menstrual. Tengo uno para la noche y me lo pongo para dormir y otro durante el día. Y si me coincide la menstruación en verano, ahora en agosto puedo dormir desnuda, pero el aramaki es que da un confort que lo vais a ver, la sensación. Y aquellas mujeres que tenéis fatiga adrenal, estrés, cansancio, dolor renal, ahí para este tipo de mujeres de verdad que es una maravilla. Es como la bolsa de agua caliente de la abuela, ¿no? Sí, o la mantita eléctrica, ¿no? La esterilla, pero la llevas todo el día y veréis que genera un calor tremendo, también ayuda en el proceso digestivo, pero sobre todo, Mireia, calienta tu dieta. Muy bien. Hay muchas de las mujeres, que antes no lo he mencionado, pero muchas de las mujeres que tienen dolor en la menstruación es por frío en el útero. De hecho, cuando yo estudiaba medicina china, en la China auténtica, no en la globalizada, ellos empiezan a preparar el ciclo menstrual desde pequeñas y, por ejemplo, no dejan que las niñas estén sentadas en el suelo. Los niños tampoco, ¿eh? Fijaros que es una cosa muy típica aquí en el suelo de baldosa fría, porque estás en contacto directo con tus genitales, igual que los pies descalzos. Es maravilloso, pero siempre sobre suelos calientes, porque todo eso, en medicina china están los meridianos que van directos a tu ciclo. Muy bien, me he quedado aquí callada un segundo, que me centro, que me encanta oírte y pienso cómo puede ser que tantos años hablando del Kosoto y que no tenga uno. Esto lo resuelvo esta misma noche, igual que lo del diario y las fases. Vamos, de hoy no pasa. Laura ya ha puesto el enlace, muy bien. Tenía por aquí, voy más por arriba. Es que había muchas preguntas sobre la menopausia, me parece, ¿no? No sé si es un tema que quieres que comentemos. Comentemos algo. Después comento también que tenemos otra masterclass grabada con Fernando Losa, ginecólogo, sobre exactamente todos los efectos que tiene la perimenopausia. También es verdad que allí hablamos en aquella masterclass con muchas recomendaciones de suplementación, me acuerdo, de baja libido, de sequedad vaginal, que quizá no estábamos hablando de lo que hoy nos piden propiamente y yo creo que puedes dar explicaciones paralelas a lo que Losa contó aquel día porque eran cosas muy concretas, ¿no?
Bueno, yo creo que muchos de los problemas que tenemos asociados a la menopausia están más en nuestra cabeza que en nuestro sistema reproductor. Entonces, el primer punto es que empecemos a reconciliarnos con un proceso que es natural. Pero fíjate que hay una cosa que a mí me indigna mucho, que es que cuando empezamos a menstruar hay muchas veces que todavía se sigue utilizando el ya eres mujer. Y acabamos integrando que cuando dejamos de menstruar ya no somos mujeres. Y no, somos mujeres siempre, si es el género con el que hemos decidido identificarnos, y lo único que cambia es nuestra capacidad reproductora. Por tanto, cuando estamos en la menopausia, seguimos siendo mujeres, seguimos pudiendo desear, y el tema de la bajada de estrógenos es verdad que puede llegar a dar un poco de sequedad, que se compensa con orgasmos. Por tanto, si en algún momento hay que trabajar la sexualidad, es justo en la menopausia. No dejamos de ser deseables, no dejamos de tener capacidad orgásmica. Al contrario, una mujer en la menopausia es cuando realmente sabe lo que quiere. Pero tenemos que empezar a quitar ya estos clichés. De hecho, si os fijáis, hay muchas mujeres que en la menopausia es cuando se separan o cuando deciden hacer un cambio de vida, porque las hormonas es como que nos dan esta parte tan cuidadora y no puedo dejar a los hijos, no puedo dejar la cueva, no puedo dejarlo todo. Y la menopausia a veces es como la segunda oportunidad. Todos esos sacrificios que hemos estado haciendo durante la vida, muchas veces la menopausia es, ¿quiero seguir haciéndolos o no son sacrificios para mí y ya me gustan? Por tanto, hay que empezar a normalizar, y no solo normalizar, sino amar a esa etapa, que no es ni mejor ni peor, pero es una etapa inevitable. Preguntan cómo subir los estrógenos en la bajada de estrógenos que provoca la menopausia. Bueno, podemos, desde el punto de vista de alimentación, yo ahí trabajaría mucho con los alimentos fitoestrogénicos, las legumbres olvidadas, no presentes en dieta keto que hablábamos antes, pero son la gran ayuda en la menopausia. No podemos no tomar legumbres, y luego hay alimentos que también nos pueden ayudar, ¿no? El lino también es un alimento muy interesante en esta etapa de la menopausia. Un producto que viene de China y que en la comunidad se habla mucho porque se utiliza en las recetas y se utiliza mucho a nivel digestivo, que es el kudzu. El kudzu es una de las cosas que más utilizamos en la menopausia para hacer infusiones, para incluirlo, porque son alimentos muy ricos en estrógenos. Voy a pasaros un enlace para la gente que el kudzu no sepa lo que es. Te lo paso, Laura, y lo pasas en el chat porque tenemos un artículo maravilloso sobre el kudzu, y después que busquen también en el recetario, que hay alguna cosa, pero en el que envío me parece que está la receta medicinal, que es el Ume Shokuzu. Sí. Para infecciones, para problemas del hígado, procesos gripales y todo tipo de trastornos digestivos, el maravilloso Ume Shokuzu, que se hace con pasta de umeboshi y con esta cucharada pequeña de kudzu, de este kudzu que estabas comentando. Vale, entonces, pasado el ciclo, conecte con el proceso de limpieza de la menstruación y realicé un ayuno de 72 horas. ¿Esto es correcto? Pasado el ciclo. Pasado el ciclo, o sea, estaría el momento de la preovulación. Perfecto, sí. Es el momento, habría que ver cuál es la razón que te llevó al ciclo, pero orgánicamente es el momento en el que podemos hacer estos ayunos. Sí, no venimos lo que hablo antes, ¿eh? Porque pensar que aunque el cuerpo se puede adaptar a todo tipo de combustibles, en el fondo le encanta la glucosa. Entonces, cuando venimos de fatiga adrenal, de cuadros de mucho agotamiento y no estamos keto adaptados, porque ahora sé que hay mucha gente que está muy familiarizada con la keto, en realidad es más fácil que nos sintamos bien cuando hay un hidrato de carbono de buena calidad. Pero sí, el ayuno en ese momento es cuando estaría prescrito. Vale, hay gente que dice que es debido a los ciclos cortos de 21-25 y otros que dicen la irregularidad, ciclos que varían según el mes, 28, 31, 32, si eso está bien o no está bien. El ciclo ha de ser lo más regular posible. Tú, si tienes un ciclo de 28 o de 27 o de 29, pero que siempre sea igual. Un ciclo por debajo de 26 días tenemos que empezar a tener una señal de alarma. Y un ciclo por encima de 35 días también. ¿Quiere decir que hay algún problema? Quizás no, pero ya estaríamos fuera de la horquilla de lo fisiológico. Entonces, los ciclos que son de 21 días casi siempre tienen una falta de progesterona. Es decir, ese momento en el que sube la progesterona, en tu caso no sube, y sobreviene la menstruación muy rápida. Esto pasa mucho en mujeres que buscan embarazo y ahí vienen abortos de repetición y demás. Entonces, yo en ese caso exploraría la progesterona. Si haces la gráfica vas a ver muy claramente si hay un déficit de progesterona o no. No hace falta ni hacer la analítica. Y si no, sería hacer una analítica de sangre para medir la progesterona en este caso, pues en el día 20, justo antes de que venga la menstruación, para ver qué está pasando con la progesterona. Pero con la gráfica mucho más interesante.
Igualmente Arantxa decía 28, 31, 32. Estaría dentro de unos rangos más normales, porque no es ni 35 ni 21. Esta variación pequeñita no debería ser tampoco. 28, 31, depende del mes. Lo ideal es que sea lo más estable posible. Es una variación tan pequeña que si no tienes otra sintomatología asociada, pues yo tampoco, o sea, no tenemos que buscar problemas donde no los hay, porque al final cuando nos ponemos a hacer pruebas y análisis y demás, a veces encontramos cosas, pero si estamos sanas, yo te diría que no busques, pero sí que valores si hay algo que puede estar desestabilizando tus ciclos. Vale. Gente que dice, mujeres que dicen que tienen reglas muy abundantes. En el caso de Marta, mi ginecólogo me dice que tengo el útero muy grande y el nivel de estrógeno es muy alto y me recomiendan una histerectomía parcial. Estoy intentando con la alimentación disminuir el nivel de estrógeno. Exacto. Cuanto más estrógeno haya, más crecimiento tendremos a nivel uterino y más hay que deshacer. Es todo el rato un ciclo de crecimiento y decrecimiento. Entonces, trabajar todos los estrógenos externos, que muchas veces vienen por los productos de limpieza, por plásticos y por cosmética. Entonces, reduce no solo lo que comes, sino a lo que estás expuesta. Y después ahí también se pueden utilizar ayudas, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho la infusión de bolsa de pastor en estos casos, no para que la tomes porque no conozco tu caso y no te lo puedo prescribir, pero sí para que investigues si podría ser interesante, o la miel en rama. Son mezclas de plantas que puedes preguntar pues, a algún experto o en tu herboristería si serían interesantes para ti, que pueden estar muy bien. El tema de las histerectomías, yo creo que con las mujeres enseguida les es muy fácil quitarnos cosas, ¿no? Nos quitan la tiroides, nos quitan el útero y como parece que si no quieres tener hijos el útero no sirva para nada, pero no es real. Entonces, si es necesaria una histerectomía porque hay una causa médica saludable que lo justifique, adelante. Pero yo en un caso como este buscaría otras alternativas y no prescindiría de una parte tan importante. Y ahora esto me ha acordado que antes hablábamos de la parte biológica del ciclo, he dicho, luego os explico una cosa, porque al final el útero es un órgano, fijaros que es un órgano hueco, igual que el estómago, a diferencia del resto de órganos que son compactos en general, y están hechos para ser llenados, ¿no? Nuestro estómago está hecho para ser llenado, nuestro útero está hecho para ser llenado. Desde el punto de vista emocional, yo sospecho, y es una de las cosas que hablo en el libro, de que parte de por qué las mujeres conectamos tanto con el vacío, ese vacío existencial, ese saber que nos falta y que nos pasa, que a veces nuestras parejas nos dicen, ¿cómo te comes la olla? Creo que también tiene que ver con la energía del útero. El útero es un músculo superpoderoso y para mí el útero está hecho para ser llenado cada mes. Evidentemente no queremos llenarlo de hijos biológicos, pero sí que os diría que intentéis llenarlo cada mes de hijos simbólicos. Los hijos simbólicos son esos proyectos, son esas ilusiones, a veces son cosas muy trascendentales y a veces son pequeñas alegrías, es esa cena con tu amiga, es ese café al sol en tu café favorito, es llegar más tarde a trabajar, es irte más pronto del trabajo e irte a dar un paseo. Todas esas pequeñas ilusiones que son como nuestros hijos simbólicos tenemos que intentar cuidarlos también. Eso tiene una influencia en el dolor, tiene una influencia en el funcionamiento y, por tanto, yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Me he ido, pero me he ido para responder a este tema de la histerectomía. Por tanto, yo creo que hay que proteger mucho nuestros órganos y solo perder trozos o enteros cuando realmente médicamente se justifique, porque pensar que nos quieren quitar el útero muy rápidamente. 2 personas con COVID hablan, mira, Verónica, me ha cambiado mucho la menstruación desde que me vacuné, desde que se han vacunado, no desde que tuvieron COVID. Me tarda mucho más en bajar la sangre desde que empiezo a sangrar y tengo más dolor. Y Laia, yo desde la vacuna, mucho más dolor premenstrual, que además se ha dicho, se ha publicado. Hay alguna ginecóloga, o no sé si es ginecóloga, pero que está recogiendo las sensaciones después de la vacuna de cómo está cambiando el ciclo menstrual en las mujeres. Sí, es algo que vemos a diario, en la consulta lo veo constantemente, es algo a lo que no se le está dando importancia prácticamente porque parece que el ciclo menstrual sea una cosa menor, como no es algo en lo que nos va la vida, no se investiga, pero empíricamente se está viendo muchas alteraciones en el ciclo menstrual. También a veces lo veo en función de en qué momento del ciclo menstrual se hace la vacunación, ¿no? Parece que esto es una cosa totalmente de investigación mía clínica, pero cuando se han vacunado justo hacia el final de la menstruación, hacia el final de la premenstruación, final de la fase lútea, es como que esa fase final más la menstruación sirve como para reajuste y limpieza y no hay tanta alteración.
Yo lo que diría es que, como no nos van a proteger en temas de vacunación y ciclo menstrual, que intentéis un poco investigar y sobre todo ir a hacer, las que os queréis vacunar, que lo vayáis a hacer desde un lugar de que no tengáis déficits de vitamina D, sobre todo que no haya un COVID en ese momento, que a veces también lo estamos viendo en consulta, personas que se vacunan cuando en realidad estaban en un proceso ya de COVID y luego la sintomatología es mucho más heavy. Y sobre todo se están viendo estos casos, pero no te puedo dar una explicación porque no la tengo, porque todo es muy nuevo y lo único que te puedo reafirmar es que sucede y que muchas veces cuando lo reportáis a la ginecóloga dice no, no puede ser, no es que no pueda ser, es que no tenemos ni idea de lo que está pasando, pero que algo está pasando seguro. Vale, sigo, hay mucha cosa. ¿La temperatura se toma sublingual? ¿Qué tipo de termómetro al despertarme en la misma cama me la tomo? Sí, el termómetro tiene que ser un termómetro basal, que es el que tiene 2 dígitos antes de la coma y 2 después. No sirven estos que se utilizan ahora para mirar la temperatura en época COVID, no nos sirve. Tiene que ser lo que llamamos un termómetro basal. También podría servir un termómetro de galio, que sería el sustituto a los de mercurio antiguos, pero es mucho más cómodo uno basal, que es digital. Se tiene que tomar cada día a la misma hora, sin levantarte de la cama. Lo primero que haces por la mañana y se puede hacer tanto sublingual como vaginal. Se empieza a tomar el primer día del ciclo y al primer día del ciclo siguiente empiezas una gráfica nueva. ¿Vale? Muy bien. Cris, ¿cómo afecta la microbiota? ¿Cómo el ciclo afecta a la microbiota? ¿O cómo la microbiota afecta al ciclo? A ver, es que al final la microbiota nos está afectando absolutamente a todos los sistemas. Entonces, una de las cosas que a veces ocurre es que cuando nuestro sistema inmune está más flojo, digamos, de alguna manera, o menos, o sea, al final volvemos al tema de que estamos teniendo un ciclo para lograr un embarazo que no queremos y que nos explota la cabeza a las mujeres modernas, pero biológicamente está así. Entonces, si nos quedáramos embarazadas, fijaros que el cuerpo lo que tiene que hacer es, en cierta manera, esconder a ese embrión para que no lo ataquemos. Estamos introduciendo material genético distinto al nuestro y nuestro sistema inmune tiene que estar, en cierta manera, dormido. Entonces, hay momentos del ciclo en el que está más dormido y momentos en el que está más activo. Por eso, las personas que tenéis patologías autoinmunes, hay momentos en los que puede haber más brote que en otros, y cuando tenemos una debilidad en nuestra microbiota, un desequilibrio, una disbiosis, es más fácil que proliferen microorganismos en algunos momentos que en otros. Entonces, esta es la relación básica, tu relación con tu sistema inmune. Si puedes comentar alimentos altos en estrógenos. Alimentos altos en estrógenos, lo hemos comentado antes, sobre todo las legumbres son las que son más altas en fitoestrógenos. Luego hemos hablado también del lino, que es otro gran fitoestrógeno, y el kuzu, hemos comentado antes también. Estos serían, yo diría, los principales. Luego puedes jugar con fenogreco, con cosas más de especies, pero como grandes, estos. Muy bien. Para recuperar la menstruación, amenorrea hipotalámica por estrés, tipo de alimentación y o pautas a seguir, es igual que si se produce por otro motivo estresor. Quiero decir, tanto es el motivo que produce una amenorrea hipotalámica. Antes también nos preguntaban por el estrés y la afectación en el ciclo. Claro, es que el tema del estrés lo tenemos infravalorado porque está tan normalizado que no nos damos cuenta, pero cuando hablamos de patología tenemos que pensar siempre en términos de biología, y para el cuerpo estar estresado solo hay 2 posibilidades, matar o huir. Si yo estoy en un proceso de matar o huir, es decir, he de preservar mi vida o he de preservarla huyendo o matando, no estoy en un momento como para ponerme a procrear. El cuerpo lo que interpreta es que estoy en una situación de peligro y entonces dices, no, pero si lo que me pasa es que tengo tanto éxito, que estoy llena de proyectos o que estoy todo el día viajando, o sea, no lo interpreto como algo negativo, pero biológicamente los circuitos que se ponen en marcha de cortisol, de liberación de ácidos grasos en la sangre y demás, es el mismo que si hubiera un león queriéndote comer. Por tanto, hemos de dejar de infravalorar al estrés. Ante una situación de estrés, tu cuerpo hace un proceso de ahorro. Tener el ciclo menstrual es muy caro para el cuerpo y no se va a permitir el lujo de que tú tengas un ciclo y menos de que tengas un bebé si hay una situación en la que tu vida no está garantizada. Esto a nivel conceptual. Después, en las amenorreas es súper importante bajar el nivel de actividad mucho y subir el nivel de ingesta alimentaria. ¿Ah, sí? ¿Por qué?
porque la mayoría de veces lo que hay detrás es un estado de insuficiencia. Hay muchos TCAs englobados dentro de las amenorreas, es decir, trastornos de conducta alimentaria, a veces incluso encubiertos, porque las mujeres cuando tenemos trastornos de conducta alimentarios adultas, normalmente ya no tenemos una situación en la que nuestra vida corra peligro como en otros momentos vitales. Entonces, es increíble la de TCAs encubiertos que hay en la consulta. Entonces, lo primero es asegurarnos que o bien por un trastorno de conducta alimentaria o bien porque simplemente por la razón que sea no estoy comiendo bien, mi dieta es adecuada. Si yo no tengo una dieta adecuada, no voy a tener el ciclo menstrual. Si yo no tengo suficiente reserva, no voy a tener el ciclo menstrual. Claro, es que antes cuando hablábamos de la alimentación, en el fondo es como si hubiera, ahora ya no estamos hablando de las fases lúteas o de los nombres de las fases, sino como si hubiera una fase en la que yo me puedo quedar embarazada y una en la que no. La fase en la que no me puedo quedar embarazada es cuando estoy menstruando y justo antes de menstruar, ¿no? Si hiciéramos una fase muy larga, pues sería desde el día 10 hasta el 24 me puedo quedar embarazada y del 24 al 9 no me puedo quedar embarazada. Cuando el cuerpo detecta que no ha habido embarazo, que ya no hay embarazo, entonces empieza a volver a llenar los depósitos, porque lo que quiero es que en el siguiente ciclo pueda haber la posibilidad de un embarazo. Por tanto, el ciclo es muy sensible a que tu cuerpo tenga suficiente nutrición. Entonces, en una amenorrea hipotalámica, desde luego, mira lo que hay de estrés, pero cuando hay una vida estresada, casi siempre hay una vida con malos hábitos alimentarios, hay una vida con una pauta de sueño incorrecto. Es muy raro que alguien esté estresado de 3 a 6. Estás estresado todo el día y acabas comiendo un bocata, durmiendo mal, no viendo a tus amigas y yendo corriendo por los andenes del metro. Aunque puedes tener amenorrea por estrés o amenorrea por un TCA y van por separado. Una cosa es hipotalámica, ¿no? La ausencia de menstruación es hipotalámica y es por el estrés, y la que requiere más resolver más esta insuficiencia que dices y nutrirse bien es la que está teniendo una mala relación con la comida, la del TCA. Sí, pero a veces no solo es un TCA, a veces es simplemente lo que decimos, que esta vida estresante lo que te lleva es a comer mal. O sea, tú puedes comer mal porque tienes un trastorno de conducta alimentaria o porque tienes un estilo de vida pues muy rápido, muy intenso, o no te gusta comer, o el otro día que hablabas en el directo de las heridas emocionales, pues pueden haber muchas cosas que te lleven a no comer. Entonces, de cualquier manera, una mujer que tiene una amenorrea hipoficiaria, casi siempre haciendo un ajuste en su alimentación funciona mejor. Bueno, el otro día, ahora que dices eso de las heridas, descubrimos que la relación que tenemos con la comida es absolutamente emocional, ¿no? O sea, primero que definimos 5 heridas y en la siguiente masterclass, la de noviembre, vamos a definir las 12 de los 12 signos. Pero es que hay momentos en que te ves reflejada en todo, porque al final casi toda la alimentación está muy vinculada a nuestras emociones. Y es como si no fuéramos ni capaces de conducir este vehículo, porque las emociones deciden muy a menudo qué comer o dejar de comer. Claro, porque entre otras cosas vamos muy rápidas por la vida. Entonces, si yo estoy totalmente... si yo quiero hablar contigo, necesito parar y escucharte. Si quiero hablar conmigo, necesito parar y escucharme. Y eso es algo que no nos entra en la cabeza, el diálogo con nosotras. Entonces vamos todo el día arriba y abajo. Si yo estoy todo el día arriba y abajo, no me puedo escuchar. Si no me escucho, no puedo saber lo que me pasa. O sea, llega al extremo. Esta semana que empezábamos el ciclo de dietética, yo les decía a mis alumnos, es que nos parece increíble que llegue un momento, o sea, lo enferma que está la sociedad, que exista la figura del dietista o del nutricionista. O sea, vas a alguien que te diga qué comer. A mi abuelo se reiría en mi cara, ¿no? Es verdad que hay momentos puntuales en los que tú necesitas que te asesoren, pero de manera general necesitamos que alguien nos diga lo que tengo que comer. Nos hemos desconectado. Hemos desconectado, por tanto, hemos de volver a conectar, y para eso hay que dejar espacios en la agenda vacíos en los que hago mi propio screening. ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? Además, es algo que hacemos todo el día. Tienes un invitado en casa, una invitada, ¿qué hacemos? ¿Qué necesitas? ¿Qué plan organizamos hoy? ¿Qué te apetece comer? ¿No? Te acabas de enrollar con un tío o una tía buenorra, o tienes a tu pareja, lo que sea. ¿Qué hacemos? ¿No? Tenemos una capacidad de cuidado muy grande las mujeres, pero nos falta la parte del autocuidado. Enseguida conectamos con la culpa, nos consideramos egoístas, cuando hay que diferenciar el egoísmo del amor propio. Egoísmo es
cogerte a ti algo que yo no necesito solo para fastidiarte. Amor propio es que si no nos amamos, ¿qué vamos a dar? Si yo este vaso no lo tengo lleno de agua, ¿a quién le voy a dar agua? No tengo. Pero con el amor jugamos, como es invisible, ay, cuánto te quiero. No, si no estoy llena no te puedo querer de verdad. Y para poder estar llena tengo que estar muy en mí. O sea, tenemos que poder dar desde la llenura y eso es algo que las mujeres nos tenemos que meter en la cabeza. Que volverás otro día, Yolanda. Yo, con lo que me gusta, cuando quieras. Bueno, han quedado preguntas para resolver. Yo intentaremos agruparlas y haremos un pequeño email, si queréis, con estas últimas dudas y podréis recuperar. Dentro de un par de días tendremos colgada esta masterclass y volverla a escuchar tantas veces como queráis. Y después hay otra cosa y siempre os recomiendo pues, que Yolanda está en la consulta, que soynutricionista.es es la web, por ejemplo, para ver los horarios y cuándo pasa consulta y pedir hora, porque hay un formulario si no queréis llamar y si no llamáis. Y con Magda, nuestra querida Magda, pues agendamos en una agenda apretadita, la que tiene Yolanda, toma paciencia, pero ahí estamos, estás. ¿Cuántos años hace ya que pasas consulta? No solo con nosotros. Que paso consulta más de 15 y con NETS desde el primer día de la consulta. Unos cuantos años, pero más de 15 de experiencia clínica, poca broma, con todos estos temas encima de la mesa cada día de tu vida, con endometriosis, con síndromes de ovarios poliquísticos, problemas de fertilidad, de crianza, porque también tocas temas de alimentación infantil y de acompañamiento desde la naturopatía y desde la psicología. Muchas veces haces una mezcla de psicóloga, aunque los trastornos de conducta alimentaria, que están súper vigentes, siempre los tratamos pidiendo, por favor, que vayan a una psicóloga especializada en trastornos de conducta alimentaria, porque si no es muy difícil hacer cambios solo con nutricionistas. Es imposible, ¿no? Ni tú ni Jordina Casadamunt, que es otra terapeuta nutricionista de nuestra consulta, no queremos pacientes de trastorno de conducta alimentaria si ellos, y no su entorno, ellos no están dispuestos a hacer en paralelo una terapia psicológica. Mira, lo digo porque me ha venido, porque es que cada día vemos más TCAs y también de estos encubiertos que decías, que estaría bien también un día pues, que la gente aprenda a detectarse a ellas mismas si están en ese momento, que piensan que la culpa es de los estrógenos para encontrar algún culpable, o de la regla o de la menstruación, y no sé, y tú ves muchos TCAs. Y para las niñas, ¿no? Que a mí me alucina muchos casos que ya los ves venir porque ya, bueno, cuando tienes experiencia, en cierta manera se nota el detectar un poco cuáles son los signos de alarma, porque encima las mujeres que entran en trastornos de conducta alimentaria tienen una dificultad desde el punto de vista terapéutico, que es que son ultra inteligentes, con lo cual tienen una capacidad mental y verbal muy alta y es muy fácil que acaben en la consulta del nutricionista pues aquejándose de problemas digestivos o de que cuando no comen están mejor y tienen toda una serie de discurso verbal que es muy fácil comprar. Entonces, si tenéis a vuestro alrededor personas con estas características, es súper importante ayudarlas porque es que es la única manera de que puedan salir desde ese lugar. Y ya que hablas de niñas, mira, me ha venido cuando tienen la menstruación de manera precoz, otro temazo. ¿Alguna recomendación para niñas muy jovencitas que están ahí, que dices, ostras, si tienes 9 años solo y ya estás como a punto, ¿no? de tener la regla? Claro, antes de que haya la menstruación siempre hay como una serie de señales que nos avisan de que va a venir, ¿no? Pues el botón mamario, cambios un poco emocionales. Es decir, si empezamos a ver estos signos de manera muy temprana, consultar siempre con un especialista para que os ayude, porque si es muy, muy temprano, hay que frenarlo de alguna manera, ¿no? Ahora recuerdo una niña una vez en un caso que a los 3 años empezó con signos. Curiosamente, era una niña que vivía en Granada, donde hay mucha agricultura, desgraciadamente de agricultura intensiva, con mucha carga de tóxicos, y en ese caso recuerdo que una de las cosas que se tuvo que hacer en ese caso con su pediatra era derivarla a un endocrino y darle medicación. Para el resto, intentar cuidar a las niñas de los ambientes estrogénicos. Pensar que la menstruación se empieza a desencadenar cuando hay una serie de condiciones corporales, esto que estábamos comentando antes, el botón mamario y demás, y cuando los estrógenos llegan a un punto determinado.
Curiosamente, las niñas que comen más alimentos, por ejemplo, comen muchos alimentos hormonales, carne, comiendo toda la grasa, la piel del pollo, muchos lácteos, son niñas que suelen tener menstruaciones más tempranas. Entonces, si ves que tienes una niña en estas características, empieza a limitar estrógenos externos y empieza a vigilar los alimentos que le estás dando hacia una dieta quizás un poquito más vegetariana o con un tipo de proteínas más suaves con menos carga hormonal. Muy bien. Nada, toda la gente está ahí agradeciendo. Yolanda, ha sido muy interesante. Gracias, gracias, gracias. Muy buenas explicaciones. Mañana os enviamos los apuntes de toda la gestión vital en cada fase del ciclo y la alimentación a seguir. Y pendientes de tu libro, de las actualizaciones de los cursos que tienes con nosotros, que en breve vamos a anunciar y ya estarán informadas las socias. O sea que buen curso también en Roger Ayuria como profe y también tus pacientes y las que quieran venir. Nos vemos también en la consulta de Soy como ets el que menges, haciendo presenciales y mucho online. Y esa también es la ventaja de visitar a gente de cualquier parte del mundo de habla hispana que se quiera conectar con nosotros y hacer una consulta para cualquier de los temas que nos está diciendo. Gracias, Yolanda, gracias a todos por asistir al directo y buenas noches. Bueno, gracias. Déjame que me despida porque para mí es un súper placer estar hablando de esto y ojalá todo lo que os hayamos dicho os inspire en ser más felices, en habitaros en este cuerpo femenino que tenemos, que es maravilloso, y que cuando nos amigamos realmente es maravilloso el viaje que hacemos. Aquí nos quedamos para cualquier cosa que necesitéis y gracias, Nuria, por invitarme, gracias a todo el equipo y gracias a todo el soporte técnico y gracias a vosotras, las que nos escuchéis en directo, las que nos escucharéis más tarde y, por favor, ir expandiendo este legado para que cada vez más mujeres se amiguen con su ciclicidad. Gracias. Gracias, Yolanda.